¿Qué tal, amigos? Buen día. Hoy es un día muy importante para el pueblo uruguayo. Hoy conmemoramos 189 años de la jura de la Constitución de la República, ese cuerpo normativo de sustancial importancia en el que se consagra la estructura jurídica, institucional del país, donde se establecen deberes y derechos de los ciudadanos. Carta fundamental que constituiría el verdadero pilar fundamental del Estado de Derecho. Y al hablar de pilar fundamental del Estado de Derecho, me refiero entonces a la construcción básica para que no se produzca el desborde de quienes tienen poder y plasmen conductas de avasallamientos con respecto al pueblo. La Constitución de la República es fundamentalmente eso, un bastión de garantía de los derechos del pueblo frente a quienes ejercen poder. Y como en la práctica los que ejercen poder normalmente lo ejercen para satisfacer los intereses de una minoría, la violación de la Constitución de la República es una metodología prácticamente imprescindible, porque tenemos una Constitución que, más allá de ser perfectible, como toda obra humana, consagra una serie de mecanismos de protección, precisamente, del ciudadano. Y los gobiernos corruptos, al servicio de las élites, que no quieren saber de nada con el concepto de patria, con el concepto de nación, con el concepto de soberanía, ampliamente protegido y consagrado en la Constitución de la República, precisamente deben violar permanente y sistemáticamente la Constitución de la República. Hoy, en lugar de haber unos pocos blandengues en sus equinos y una serie de gauchos en la misma situación en la Plaza Independencia, que estoy mirando por la ventana, estoy en los estudios de CX30, Radio Nacional, debería estar una amplia mayoría del pueblo uruguayo, reclamándole a este gobierno precisamente el respeto a la Constitución. Porque han sido muchos los gobiernos que han violado la Constitución de la República, ni que hablar de la dictadura militar, pero con posterioridad a la dictadura militar, que fue grotesco y flagrante la violación de la Constitución, también luego de la vigencia del Estado democrático formal, los gobiernos han violado sistemáticamente la Constitución de la República. Y aquí le cabe la responsabilidad enorme a una casta política. Voy a insistir en este término, a una casta política, a un conjunto de individuos privilegiados, prebendarios, encerrados en una burbuja al margen de la realidad nacional, responsable del estado de situación que vive el Uruguay, que es de crisis, que es de degradación, que actúan con desparpajo, que actúan con obscenidad, que actúan con impudicia. Nuestros políticos son impúdicos. Ayer, por razones profesionales, porque el doctor Viana no puede cubrir todo el trabajo del estudio, me trasladé a Mercedes. Y haciendo zapping en la radio escuchaba de repente al periodista Landi en Montecarlo. Y estaba dando cuenta, dicho periodista y otros que lo acompañaban en el programa, de todos los privilegios que tiene esta casta política. El sueldo, los gastos de representación, los gastos de prensa de los que tanto ha dado cuenta nuestro amigo Jorge Bonica, y haciendo la suma de todos esos beneficios que implica, por ejemplo, el tener más de 3 secretarios, creo que hablaban de 5 secretarios,
llegaban a una cifra cercana a los 500.000 pesos por mes. 500.000 pesos por mes. La posibilidad de traer en campaña electoral y pases en comisión, sacando de los organismos donde se cumplen funciones esenciales del Estado, asesores para que los desasnen con respecto a distintas situaciones de las distintas áreas del país. Abusos. Abusos que comparado con el sufrimiento del pueblo trabajador, del pueblo desocupado, del pueblo mal remunerado, verdaderamente es incomprensible cómo en los actos políticos, aún los adherentes a los distintos políticos profesionales que están en esa situación, no salte alguien de la tribuna a reprocharles esta situación de desproporción, de inequidad, de obscenidad, de abuso. Ellos, naturalmente, la polea de transmisión entre las élites de poder, que nada quieren con la Constitución de la República, que nada quieren con la soberanía, que nada quieren con el Estado de Derecho, que quieren el internacionalismo, quieren la arbitrariedad, quieren la claudicación de las cátedras y de los académicos con respecto a la defensa de la Constitución de la República y la intromisión de posiciones foráneas que buscan promover el internacionalismo, porque el internacionalismo es afín a los intereses cleptocorporatocráticos, es decir, de las grandes corporaciones transnacionales, para que puedan hacer contratos como el contrato ROU-UPM, que por supuesto es una entrega de la patria, un contrato violando lo que hoy algunos políticos violan y que dicen estar celebrando. No, no están celebrando por la Constitución de la República. Están celebrando por su posición de privilegio. Están celebrando por sus acomodos. Están celebrando por la venta de la patria. Están celebrando por las repartijas que hacen. Y están despojando al pueblo uruguayo. Despojando al pueblo uruguayo, por ejemplo, de sus recursos naturales, de sus recursos económicos, financieros. Pero peor aún, amigos, cuando salimos de la casta política corrupta, prebendaria, y nos adentramos en otra institución tan importante en esto que tiene que ver con la Constitución de la República, el cumplimiento de la Constitución de la República. Tal vez más importante que la casta política, porque tiene el rol de controlar a la casta política. Y nos enfocamos en la Suprema Corte de Justicia. Y ahí es peor el soneto que la enmienda. Hoy los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, si tuvieran un poquito de escrúpulos, un poquito de vergüenza, un poquito de decencia, los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia hoy tendrían que haber renunciado. De más está decirles que por la influencia de la casta política, por la influencia de la mafia masónica, la Suprema Corte de Justicia ha sacado sentencias bochornosas frente a acciones de inconstitucionalidad que hemos presentado. La Suprema Corte de Justicia avaló la violación del principio de libertad consagrado constitucionalmente, el principio de libertad de contratación, y aceptó y falló por la constitucionalidad de la esclavitud banquera, la ley 19.210. La Suprema Corte de Justicia entregó el Poder Judicial. Estos ministros de la Suprema Corte de Justicia entregaron al Poder Judicial. Le entregaron la facultad investigativa, el poder deber de investigar los delitos al Poder Ejecutivo, al doctor Vázquez. Cuando nosotros interpusimos la inconstitucionalidad con respecto a la ley 19.334. Y cuando se le entrega a un Poder Ejecutivo que más que un Poder Ejecutivo parece una pandilla, una mafia, una asociación para delinquir, se está entregando al pueblo, para que ese Poder Ejecutivo haga cualquier cosa. Y le voy a poner un ejemplo de que hace cualquier cosa. Y le voy a poner un ejemplo
de las dos formas de actuar con apariencia delictiva. Hasta el cansancio repetimos el contrato ROU-UPM, porque es la entrega de la patria, hecho al margen de la Constitución. Pero ahora tenemos otra modalidad. Y todo hecho en la perversidad del discurso ideológico travestido del Frente Amplio. Ahora resulta que nos enteramos que el presidente de la República, encerrado en Santa Fe, con los dueños de Petrobras, llegó a un acuerdo, tendiéndole puente de oro a una empresa que tenía un contrato con plazo vigente hasta el 2024. No sabemos las características de ese contrato. No sabemos qué cláusulas de carácter indemnizatorias o punitivas existen en ese contrato frente a una rescisión unilateral y durante la vigencia del contrato. No se ha procedido como corresponde a un representante decirle al representado cuáles son los derechos que tiene el Uruguay con respecto a Petrobras para exigirle determinado cumplimiento del contrato. O no sabemos los uruguayos qué cláusulas indemnizatorias, punitivas, eventualmente, hipotéticamente, dejó de cumplir el presidente de la República. Porque el presidente de la República no respeta la Constitución, no respeta al pueblo uruguayo. Y como hay una falsa oposición colaboracionista que ha votado para que exista esta maquinaria de impunidad sin que al presidente le pase absolutamente nada, el presidente puede actuar de esta manera, en la absoluta clandestinidad, como que fuera un señor feudal, como que fuera un monarca absoluto, olvidándose que existe la Constitución de la República, que fue jurada en 1830. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia se olvidan que existe una Constitución de la República. Y voy a un ejemplo flagrante, porque adviertan, amigos, si un simple ciudadano puede exigirle a los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia que se vayan, que abandonen esa posición que tienen por ineptitud, por ineficiencia, por negligencia. ¿Saben por qué lo puedo decir? Porque está confesada. Porque confesaron que durante varios años han dejado espiar al pueblo uruguayo. O por lo menos han permitido la potencialidad del espionaje. Fueron advertidos. Tengo aquí, amigos, yo estoy por Facebook y estoy mostrando en este momento la carta de 2 ciudadanos, de 2 orientales, bien inspirados, profesionales, que cursaron por la facultad y obtuvieron el título. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al abogado Sami Ackerman, actuario del Poder Judicial, y al psicólogo que cursó y licenciado Robert Parrado, que en agosto del 2013, antes que llegara el Guardián, ya le hacían saber a la Suprema Corte de Justicia los peligros que entrañaba ese mecanismo de interceptación en cuanto a vulneración de los derechos humanos claramente establecidos en la Constitución de la República y conducta típicamente descripta como delito en el artículo 297 del Código Penal. Los que suscriben, psicólogo y licenciado en Seguridad Pública, Robert Parrado y Sami Ackerman, abogado y actuario adjunto del Poder Judicial, comparecen ante usted, se estaban refiriendo en ese momento al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en aquel entonces el doctor Jorge Ruibal, a efectos de plantear nuestra preocupación y a su vez proponer la aplicación de un sistema de contralor de resorte del Poder Judicial que coadyuve a la transparencia en caso de aprobarse y aplicarse el sistema de vigilancia electrónica conocido como OGuardiao y adquirido por el Estado uruguayo. 2013. Ya estaban advertidos. Fueron negligentes, desidiosos, incompetentes, ineficientes. No defendieron al pueblo uruguayo, no defendieron la Constitución de la República, no defendieron los derechos humanos, la privacidad,
y le sirvieron en bandeja a un gobierno autoritario, arbitrario, vendepatria, la posibilidad de espiar. Ahí tiene el diputado Núñez del Partido Comunista elementos para sacar un segundo libro. Él sacó un libro con respecto al espionaje en democracia en la época del gobierno de Sanguinetti. Ahora tiene para hacer el libro del espionaje en la época en que el Partido Comunista, los Tupamaros, formando parte del gobierno, también utilizaban la misma metodología que utilizó la dictadura y que utilizó los gobiernos constitucionales posteriores. Se tienen que ir los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia. No hay disculpas. ¿Saben por qué se tienen que ir? Y lo digo con propiedad. Porque cuando estos ministros tienen que elegirse en árbitros, en jueces de la conducta de otros magistrados de inferior rango que cometen faltas administrativas, son extremadamente severos. Cuando tienen que fallar a la hora de determinar responsabilidades penales de los ciudadanos, son severos. Ellos, por el momento, lo que han confesado es inoperancia, ineptitud, negligencia, desidia en algo muy grave, atinente a los derechos humanos de todos los uruguayos. Se tienen que ir. Hablando de derechos humanos protegidos por la Constitución, ahora voy a aprovechar a tocar otro tema del cual nosotros ya hemos dado cuenta. Nosotros ya hemos dicho que el gobierno del Frente Amplio es un gobierno criminal de lesa humanidad, violador de los derechos humanos, torturador, corrupto. Pero también en su momento hemos dicho que es perverso en cuanto a la manipulación que hace del tema muy sensible desde el punto de vista emocional, afectivo, como es el de los derechos humanos. Y el otro día, a través de la intervención del periodista Pettinati, en Todas las Voces, quedó claramente de manifiesto que las acusaciones que venimos haciendo en torno a la manipulación electoralista, política y económica de la violación de los derechos humanos durante la dictadura, que por supuesto existieron y fueron terribles, ha quedado comprobado. Manipulan los derechos humanos, no solamente lo violan. Miranda, por ejemplo, integró un poder ejecutivo, fue asesor en el Ministerio del Interior cuando el Ministerio del Interior torturaba. Por lo tanto, Miranda integraba un equipo de torturadores. Por lo menos si él no torturaba, sabía que torturaban y no hacía nada. Lo mismo pasó con Faropa, que después terminó paradójicamente en el Instituto de Derechos Humanos. Esa institución frente amplista que permite la violación sistemática de los derechos humanos. Por algo, a nivel de la Fiscalía General, esa maquinaria de impunidad, de encubrimiento, ese aparato corrupto que integra la corrupción del gobierno, tiene un fiscal dedicado a los derechos humanos, a la violación de los derechos humanos del pasado, pero no a las violaciones de los derechos humanos actuales. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General es un instrumento frente amplista, porque hay una confusión entre el aparato estatal y el partido, lo cual es propio en los sistemas arbitrarios, es propio en los sistemas inconstitucionales, es propio en los sistemas en que lo que hoy estamos conmemorando es simplemente formal, de la boca para afuera. Fíjense, amigos, las negociaciones clandestinas quieren una forma de violación de la Constitución en todos los institutos de control que tiene el ciudadano sobre la casta política, sobre la casta gobernante, cuando se permiten las actuaciones clandestinas. Y cuando la falsa oposición aprueba la clandestinidad, coadyuva con la clandestinidad, integra la negociación clandestina. ¿Qué sabemos nosotros lo que habló en Finlandia Vázquez? ¿Qué sabemos lo que habló con Aratiri en su momento? ¿Qué sabemos lo que habló con Petrobras? Todos esos comportamientos, señores, que son clandestinos,
opacos, de espaldas al pueblo, son inconstitucionales. Una buena persona, un presidente con conceptos morales y éticos, no puede actuar como que el país fuera su clínica privada, su negocio privado. Él tiene que dar cuenta al pueblo. El pueblo tiene que saber qué se está negociando. El pueblo tiene que saber qué contrato enmarca esta relación entre Petrobras y el gobierno. Yo comprendo que Fernando Pereira salga ayer a adular en un discurso lisonjero como pocas veces he escuchado a un hombre adular a otro, verdaderamente bochornoso. Nunca vi a un hombre adular tanto a otro como lo hizo ayer Fernando Pereira con respecto a Tabaré Vázquez. Y adulando un comportamiento violatorio de la Constitución, violatorio de la ley, clandestino, de espaldas al pueblo, de espaldas a la clase obrera. Porque, cuidado amigos, mediante esta negociación, vaya a saber a qué ha renunciado el doctor Vázquez y por qué ha renunciado. Porque es claro, convengamos lo siguiente, si yo tengo la sospecha de que Vázquez actuó por estímulos espurios en el caso UPM, también puedo pensar que para tenderle el puente de oro a Petrobras haya también estímulos espurios. Sin lugar a ninguna duda, tengo el derecho a pensar eso. Y como él actúa en la clandestinidad, violando la Constitución, ese comportamiento fundamenta, respalda, corrobora la posibilidad de mis dudas. Nos hacemos cargo de una empresa que da pérdida. Nos hacemos cargo, como ya ha pasado en el futuro, de una empresa que supone aumentar el déficit fiscal. Se habla de salvar los puestos de trabajo. Perdón, hay cantidad de gente desocupada. Y yo comprendo el estado anímico que puede tener un obrero que va a perder su fuente de trabajo y que pone en peligro la seguridad de su familia. Por supuesto que lo puedo entender. Pero lo que no admito es que el movimiento sindical esté respaldando un gobierno que lleva adelante precisamente un modelo económico, que lleva adelante una estructura económica que tiende a destruir puestos de trabajo. Porque el modelo forestal celulósico, señor Fernando Pereira, es un modelo que tiende a restar fuentes de trabajo, a convertir al Uruguay en un gran monte con urbes, con periferias empobrecidas, lumpenizadas, entregadas al narcotráfico, una gran transnacional convirtiéndose en dueña del feudo y todavía en zona franca. Es decir, no aportando para soportar, para achicar, aliviar el déficit fiscal, sino incrementando el déficit fiscal. De ninguna manera. Salvar puestos de trabajo no puede implicar de ninguna manera convalidar actuaciones clandestinas contrarias a la Constitución y a la ley. Preocúpese en todo caso el PIT-CNT por el modelo que emerge de entregar la patria a UPM. Eso sería mucho más importante, porque no solamente se salvaría un reducido número de obreros, que por supuesto tienen derecho a trabajar, como tienen derecho a trabajar miles y miles de jóvenes lumpenizados, mantenidos a través de las políticas asistencialistas que quieren estas corporaciones, que no generan mano de obra, que no generan trabajo genuino, generan dependientes, asistencializados que después terminan en el circuito de la criminalidad. La clase política, amigos, no puede proponer soluciones. Los políticos profesionales no pueden proponer soluciones. ¿Saben por qué? Porque son parte del problema. Han generado este estado de situación. Han sido absolutamente complacientes con respecto a la corrupción, con respecto al modelo. Hoy hablamos de la Constitución de la República. Un país en el que un gobierno, como único ejemplo en el mundo, tratando a sus ciudadanos
como verdaderos conejillos de India, los obliga a entregarse al capital financiero internacional. Un exguerrillero que mató, torturó, secuestró, robó en nombre de la liberación nacional, promulgó la ley que nos obliga a la bancarización, que nos obliga a llevar todo nuestro dinero a los banqueros, a esos que ya están a lo largo de la historia sospechados y probados de criminales, de usureros, de abusivos. Estamos endeudados como nunca. Pero además de estar endeudados como nunca, el sistema que, violando la Constitución de la República, se nos ha impuesto, nos obliga a profundizar ese endeudamiento. Y nos obliga a profundizar ese endeudamiento, amigos, ténganlo presente, pagando los intereses más abusivos del planeta. No solamente nos entregan, sino que además nos entregan al abuso más despiadado que uno puede pensar. Verdaderamente, a mí me sorprende que la clase política pueda presentarse públicamente en actos que si bien no son masivos, tiene mucha gente, y que el pueblo uruguayo sucumba ante estos abusos, sucumba ante esa casta política sin tan siquiera requerir alguna explicación. Preguntarle a cualquiera de estos candidatos que son senadores, diputados, que han estado votando leyes, que han estructurado este país, que disfrutan de ese privilegio, que no haya uno de la tribuna que le diga a cualquiera de ellos. Hoy voy a poner a los dos que tienen más probabilidades conforme a la votación de las internas, a Daniel y a Luis. ¿Cómo es esto, Daniel, de los privilegios de los políticos? ¿Cómo es esto, Daniel, cuando sacaron la ley para beneficiar a los peiranos, a los banqueros, que vos después votaste la ley también de financiarización obligatoria, que levantaste para dejar que se sentara un abogado de los banqueros en el Senado para defender la criminalidad, la violación de la Constitución, el abuso banquero, el robo, la estafa? ¿Cómo no le preguntan a Luis Lacalle Pou de los privilegios que tiene como político? ¿Cómo no le preguntan de su participación en UPM, en el contrato? ¿Cómo le permiten la mentira? Escuchábamos un audio de Vidalín, desesperado por el silencio de UPM. Se ve que el silencio de UPM a Vidalín algo le está afectando, algo le está molestando. Algún interés tiene Vidalín que está tan desesperado por el silencio de UPM. Y Vidalín no es del Frente Amplio, Vidalín es del Partido Nacional. Miren, amigos, a mí lo que más me sorprende es la confusión que tiene el pueblo uruguayo. Ayer, esperando en el juzgado de Mercedes, una señora me decía, bueno, doctor, pero qué alegría, se viene el cambio. Es probable que gane el Partido Nacional. El cambio con Luis. Pero ha apoyado todo lo que ha requerido el Frente Amplio. ¿Qué cambio va a haber? Pero ustedes no recuerdan que a los blancos se les echó del gobierno, que a los colorados se les echó del gobierno. ¿O ustedes no saben que participan de los mismos privilegios que participan hoy los políticos del Frente Amplio? ¿Pero qué han denunciado ellos? 5 años tarde Pluna, con participación en el directorio de Pluna. 4 años tarde la regasificadora, con participación en ANCAP. No han denunciado Fripur. No denunciaron Fripur. Fripur lo denuncié yo. Y sigue la denuncia, pero termina en el archivo. Miren, tengo una mala noticia para ustedes. Una buena noticia para Vidalín y para UPM y para el presidente Vázquez. Luis Pacheco no revisó nuestro pedido de traer el contrato de modificación de UPM por el cual abdicamos de cobrar 700 y pico de millones de dólares. No quiso. Archivó nuevamente UPM. No nos acompañó nadie
en la denuncia penal. Ningún colectivo social, ningún partido político. Peleamos solo Enrique Viana y yo. Y por supuesto, si peleamos solo, dos personas contra corporaciones, contra gobiernos, contra partidos políticos, contra casta política corrupta, evidentemente el fiscal, ¿de qué lado se va a poner? Se va a poner del lado de la ley, se va a poner del lado de la moral, se va a poner del lado de la ética, se va a poner del lado del pueblo. Pero yo pregunto, ¿se va a poner del lado del pueblo, Luisito? Luisito hace bien en archivar. Si el pueblo está del lado de UPM, si el pueblo está del lado de la corrupción, si el pueblo en un 95% ha apoyado a todos los candidatos que quieren a UPM, está correcto. Aténganse a las consecuencias. Este es el Uruguay que vamos a tener. No es todo responsabilidad de la casta política. No todo es responsabilidad de la casta política. Hay una cuota de responsabilidad enorme del pueblo uruguayo. Enorme del pueblo uruguayo. Hay una responsabilidad enorme del PIT-CNT. Ese brazo extorsivo que utiliza el gobierno para tener a la masa obrera dominada y desmovilizada ante los despojos brutales. Me dicen, estamos cansados de sus críticas, doctor, queremos propuestas, quieren propuestas. Bien, eliminar todos los privilegios de la casta política, todos. Salario de los políticos, de los legisladores, 10 salarios mínimos nacionales, sin derecho a más nada. Si quieren un café, si quieren un cortadito, si quieren un diario, si quieren hablar por celular, que se lo paguen todo. Esto es simbólico, por supuesto que es simbólico. No son los millones de dólares de una entrega de la patria a UPM. Pero empecemos por requerir del político lo que yo llamo el comportamiento referencial. ¿Qué es lo que hace el valiente? Cuando yo ponía el ejemplo de la película de Mel Gibson y me olvidaba decir Corazón Valiente, esa es la conducta que tiene que asumir el político. El político tiene que ser él la representación del esfuerzo que le pide al pueblo. No estos bandidos, no estas garrapatas que tenemos actualmente. Estas garrapatas le piden y le exigen, siendo polea de transmisión de los grupos económicos internacionales que vienen a chupar la sangre, le piden al pueblo lo que no hacen ellos. Por eso les digo garrapatas. Ahora, ¿es culpa de las garrapatas? ¿O es culpa del pueblo uruguayo que vota garrapatas? Que le gusta tener garrapatas, que disfruta teniendo garrapatas, que disfruta teniendo una multinacional que le viene a consumir el agua, a podrirles el agua y a decirle tomen agua podrida. Y van y votan al que dice van a tomar agua podrida. Y es así, amigos. Hoy debería ser un acto masivo frente a la presidencia de la República, recriminándole a este presidente violador de la Constitución, violador de los derechos humanos, violador de la soberanía, violador de la patria, un internacionalista que quiere entregar el país a las multinacionales, lo entrega cuando hace contrato para que vengan y lo entrega cuando hace rescisiones para que se vayan. Es fabuloso, es fabuloso. No hay nadie, amigos, no hay nadie. Un partido de la selección a 2.000 kilómetros, entre ida y vuelta, 850 menos, van 20.000 personas. Acá cuando uno llama contra UPM, cuando uno eventualmente llama por el cumplimiento de la Constitución de la República, éramos 30. Bueno, habrá una responsabilidad personal, nos hacemos cargo, no tengo poder de convocatoria, parecería que el discurso nuestro no sirve. ¿Quieren propuestas? Luchar contra la corrupción. Echar a los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, liquidar las leyes, derogar las leyes que dieron un golpe de Estado técnico, tener un ministerio público, tener fiscales valientes que defiendan la moral, la ética, la probidad de la administración, que no sean dependientes, que no estén sujetos a instrucciones, que no dependan directamente del Poder Ejecutivo. ¿Qué ganas va a tener Morosoli de investigar nuestra denuncia por el tema de Gabazo? Segunda oportunidad en que queda de manifiesto que el Frente Amplio manipula los derechos humanos, manipula lo que pasó en la dictadura, con objetivos espurios de carácter político, electoralistas y económicos. Evidentemente imposible. ¿Qué vamos a pretender, amigos, de una Suprema Corte de Justicia que ha permitido el espionaje,
ha sido consciente de la potencialidad del espionaje, confiesa, asume públicamente, como lo hizo Chediak, somos responsables, no controlamos, pero siguen atornillados al sueldo, a los privilegios que los tienen, por supuesto, brutos sueldos, privilegios, viajes, la casta de gobierno, mientras el pueblo sufre, mientras el pueblo tiene el índice de suicidios más alto que recuerde la historia del país y el doble de la media mundial. Claro. Y esas son las consecuencias. Cuando tienen una población con un nivel de depresión, este dato también es un dato que maneja Jorge Bonica muy a menudo en sus muy sustanciosas columnas. El otro día tuvo una con respecto a las convenciones de los partidos políticos que fue monumental. Estuvo presente en una y describió lo que es la manipulación, el manejo en la interna de los partidos políticos. Cuando tenemos una Suprema Corte de Justicia que no defiende la ley, que no defiende la Constitución, que no defiende a los ciudadanos, la propuesta tiene que ser, entonces, la de un cambio real. Y quienes están hoy con potencialidad de ser presidente de la República y los partidos que tienen esa potencialidad son más de lo mismo. Hasta un próximo encuentro, amigos. Muchas gracias.